¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les transmitimos desde la cueva nuestro taller en Ciudad de México. Y en esta ocasión les invito a acompañarme a descubrir cómo se instala un sistema car audio cuando el presupuesto no es un problema. Aquí yo sé que dependiendo cuál es la relación que cada uno de ustedes espectadores tengan con el dinero, este video se puede convertir en algo profundamente ofensivo o bien se puede convertir en algo profundamente inspirador. Y verán, yo he estado en los dos lados de la moneda, no de embalde ya las canas. Y recuerdo cuando era más joven, aquellas épocas donde andábamos correteando la chuleta, no quiere decir que no la corretee actualmente, seguimos igual de correteadores, pero cuando no sabes cómo funcionan los temas de dinero, obviamente tú quisieras tenerlo, pero no sabes de dónde sale, cómo se genera, recuerdo que yo era mucho más aprensivo con todo lo que tiene que ver con gastar. ¿Por qué? Porque precisamente pues no tenía nada. Y cualquier cosa que requiriera gastarme unos pesos o unos centavos más de lo que normalmente yo gastaba, generaba un problema, al menos un problema en mi cabeza. ¿Por qué? Porque siempre existe esta comparativa, ¿no? Observas productos, observas servicios de distintos precios y en algún momento dado yo fui la persona que compraba o adquiría o buscaba o fomentaba los servicios o los productos más económicos siempre. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me entendía como muy inteligente y yo entendía que estaba velando por mis propios intereses. Al gastar poco yo cuidaba mi cartera, cuidaba mi dinero y cuidaba mi estabilidad para poder llegar a fin de mes. La otra parte, la contraparte de esto que les explico, tiene que ver con aquel momento cuando entendí esto, y tal vez muchos de ustedes van a saber a qué me refiero. Hubo una época donde el dinero por sí mismo era mi meta. El dinero por sí mismo era mi definición de éxito, porque justificaba todos los años de estudio, toda la inversión en educación que mi papá tuvo que hacer en mí, porque justificaba todo el tiempo invertido en estudiar, en trabajar, en producir, en procesar. ¿Y cuál es el pago de todo esto? Pues obviamente tener más dinero, ¿no? O al menos eso es lo que en algún momento dado yo creía, ¿no? Actualmente, ¿cómo es que entiendo esto? Cuando yo más me dediqué a perseguir el dinero y a tener ese dinero como un fin, fue cuando justamente el dinero encuentra formas de escabullirse y esconderse de ti. Tal vez pareciera que no tiene sentido esto que les platico, pero yo veo este camino como una enseñanza, ¿no? Un aprendizaje a través de muchos años. Cuando cambia mi forma de pensar, mejor dicho, cuando llego a acceder a un poco de dinero, no les estoy diciendo mucho, yo me volvía loco con 5 o 6 mil pesos que pudiera ganarme al mes, ya que viniendo de no tener nada, pues eso era bastante para mí. Y la vida misma se va encargando de educarte, la vida misma se va encargando de darte pequeñas lecciones que a veces entiende uno y a veces no, porque muchas veces atraviesas este tipo de lecciones y sales exactamente igual, no aprendiste nada. Y muchas otras veces una pequeña lección pues te enseña cosas que te hacen cambiar tu forma de pensar. Llegué al punto donde en distintas situaciones me di cuenta que el dinero por sí mismo no me iba a sacar adelante o no me podía sacar adelante, ¿no? Hablemos de situaciones de pronto de salud, hablemos de situaciones de distanciamiento con gente que quieres, hablemos de situaciones de tener que emigrar a vivir a otros países, hablemos de situaciones que en algún momento dado te hacen ver que traes algunos pesos en la bolsa, pero que no te sirven de gran cosa o no te sirven de mucho porque no estás en el lugar donde tú quieres estar con todo y que traes estos pesos en la bolsa. ¿Por qué les platico esto? Porque esto es la otra parte, la otra cara que muchas veces a ustedes no les comparto en estos videos, pero que me toca platicar mucho con todos los clientes que vienen con nosotros, con todos los clientes que nos dan la confianza para poder agendar una cita virtual, háganlo vía WhatsApp. Generalmente acabamos platicando más profundamente acerca de sus negocios, a qué se dedican, cuáles son sus objetivos con el vehículo, qué música les gusta, porque todo esto está ligado. Al día de hoy no conozco a alguien que venga y diga, quiero gastarme una gran cantidad de dinero y después vengo por el coche, ahí hazlo como tú consideres. Eso no existe. El sistema de audio que tú haces dentro de un vehículo, generalmente en mi experiencia, es un complemento, es parte de un complemento, de una visión de éxito que cada quien tiene en su cabeza
Y yo diría que el sistema de audio per se no es tan importante como si las razones por las que cada uno de nosotros lo hacemos para poder disfrutar las canciones que nos acompañaron desde la infancia hasta la etapa actual en la que pedimos cada uno de nosotros nuestro propio sistema. ¿Y a qué voy con esto? Con los años, con las pláticas, con hablar con gente pues mucho más lista que yo, me fui dando cuenta que la relación que yo tenía con el dinero pues no era sana, porque yo le daba un valor al dinero que realmente no tiene. Y no digo que no sea importante, es muy importante porque te permite pues subsistir, sobrevivir, pagar medicinas, tener una cierta tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero yo lo estaba haciendo mal desde el punto de vista de que le daba un lugar que el dinero no debería de tener en mi vida. Y una vez que empecé a organizar mis prioridades, pues de pronto el dinero se empezó a mover de otra forma, diferente, ¿no? Y no les voy a decir que somos millonarios, probablemente nunca lo vamos a hacer, pero lo que sí les puedo compartir es que tener dinero o no tener dinero a estas alturas de mi vida no es algo ya que me estrese, porque tengo otras prioridades y tengo otras preocupaciones que en el aprendizaje, en el caminar me he ido dando cuenta que realmente representan mi versión personal de éxito, ¿no? Les pongo un ejemplo pequeño. Poder tener el tiempo para irme un lunes a desayunar con mi esposa y simplemente acompañarla a hacer sus mandados. Sin hacer nada, solo acompañarla, ¿no? Eso es algo que yo disfruto profundamente, solamente poderme dar el tiempo para un día que yo escoja cuando sea, hacerlo y decirle te acompaño. O poder ir a recoger a mis hijos a la salida de la escuela porque simplemente el trabajo llegó a un punto donde pues no me sale o no están funcionando las cosas como yo quisiera y pues prefiero parar todo, irme a recoger a mi hijo a la escuela y ponerme a jugar videojuegos con él o ponerme a jugar con sus pistolas de dardos o hacer otro tipo de actividades que con los años yo descubrí que a mí me llenan mucho más. Dicho esto, ustedes espectadores, por favor, antes de emitir un juicio, antes de emitir un comentario, pues yo les diría que observen cuál es la relación que ustedes en este punto tienen con el dinero. Y aquí viene otra cosa interesante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de temas públicos. Hace muchos años, pues a mí me llegaba a incomodar o me llegaba a molestar que llegara alguien con algo mejor que lo que yo tenía, ¿no? Un coche mejor o unos tenis mejores o unos zapatos mejores o una mejor computadora, ¿no? Siempre hay un punto donde, pues al inicio cala, ¿no? O sea, ver a alguien que llega y normalmente tendemos a tachar a esta otra persona como, pues qué mamón o qué prepotente o le falta humildad, ¿no? Es una clásica. Y en el mismo ejemplo que les venía explicando, con los años me fui dando cuenta que eso solamente era un reflejo de mis inseguridades, porque precisamente pues yo me sentía poca cosa o yo sentía que no podía o que no tenía el derecho y pues era más un tema de autoestima también. Actualmente disfruto mucho cuando un cliente llega con un vehículo que yo jamás había visto. Hablemos de un vehículo clásico, hablemos de un coche exótico, hablemos de un coche raro, de un coche que me gusta, de un coche que me apasiona. Y disfruto mucho que alguien más tenga la posibilidad de tener acceso a algo que tal vez yo no tengo acceso todavía. Porque ya entiendo a estas alturas que es un tema de tiempo y es un tema de prioridades. Tal vez después vendrá mi momento o tal vez no es una de mis prioridades y nunca llegará porque no lo voy a perseguir. En ese sentido estoy en paz. Y una de las cosas que yo veo mucho en redes sociales es cómo brota este tema de envidia disfrazada de un comentario pasivo-agresivo, ¿no? A cualquier cosa que publiquemos, sea un juego de bocinas de 4,000 pesos o un juego de bocinas de 100,000 pesos, o sea una instalación de 40,000 pesos o sea una instalación de 3 millones de pesos. Veo cómo a la gente en internet le cuesta mucho trabajo ver que a alguien más le vaya bien, le cuesta mucho trabajo ver que alguien más tenga algo que a lo mejor ellos no han tenido la posibilidad o la capacidad de acceder. Antes eso me molestaba, ahora ya no, porque precisamente entiendo que todas las personas estamos en un caminar y eventualmente pues te van cayendo distintos veintes, ¿no? Tal vez es su momento de sentir esa envidia, tal vez es su momento de sentir ese rencor, tal vez es su momento de sentirse la víctima porque la vida no les ha favorecido, como bla, 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 ¿no? Alguna vez yo fui también esa víctima, ¿no? Y es trabajo de todos y cada uno de nosotros entender en dónde estamos parados, porque de eso se trata la vida, ¿no? Y aquí les voy a hablar acerca de inversiones. No, la verdad es que yo no sé nada sobre inversiones, ¿no? Si hablamos de inversiones al momento de comprar un vehículo, al momento de comprar un coche, pues obviamente estamos mal, porque un coche cuando tú lo compras se va a depreciar un 20% y a través de los años subsecuentes pues vas a ir perdiendo porcentajes considerables del valor del vehículo hasta que pues realmente ya no vale nada.
Como inversión, pues a menos que lo metas como parte del negocio, una camioneta de trabajo, cosas por el estilo que te den algo más, ¿no? Que te retornen. Generalmente cuando hablamos de temas de negocios, pues que te retornen de alguna forma en dinero, que te retornen de alguna forma la inversión que tú hiciste en el vehículo. Un sistema car audio como los que nosotros hacemos, ¿qué va a venir siendo una inversión? Bueno, yo creo que sí. Y aquí les voy a explicar por qué. Algunos de ustedes obviamente compartirán mi punto de vista y algunos de ustedes no. Perfecto. Cuando inviertes en un sistema car audio o lo manejas como una inversión, el retorno de esa inversión no va a regresar a ti en temas de dinero. Porque un vehículo que ya se está devaluando, le estás poniendo equipos que eventualmente también se van a devaluar y que nadie te va a querer comprar cuando tú los quieras vender con el auto. Por esa razón, generalmente los coches que nuestros clientes arman regresan a nosotros, se desarman, se vende el vehículo, los equipos se reaprovechan en el siguiente vehículo o bien se venden y se instalan nuevos componentes en el siguiente auto del dueño. ¿Desde qué punto de vista podríamos ver un sistema car audio como una inversión? Desde el punto de vista en que, ya les explicaba, no te va a regresar como dinero, no va a volver a ti como un recurso tangible. A un sistema car audio yo podría verlo como una inversión desde el punto de vista de la calidad de vida que regresa hacia ti. Aquí ustedes me preguntarán, ¿calidad de vida eso yo para qué lo quiero? Bueno, va a haber personas, como les explicaba en el principio del video, para las cuales el objetivo y el fin sea apilar mayores cantidades de dinero, ¿no? Pero he conocido mucha gente que con todo el dinero del mundo no se está en paz, que con todo el dinero del mundo no tiene tiempo para dedicarle a las cosas que realmente pudieran interesarle, que con todo el dinero del mundo es esclavo del sistema que él mismo creó. Entonces este es un tema muy personal, este es un tema que tiene que ver con cuáles son las cosas que realmente te apasionan, cuáles son las cosas que realmente quieres en tu vida, cuáles son las cosas que realmente tienen importancia para ti. Cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de vivir, cuando hablamos de correr en el patio de la casa de tus abuelos allá en el pueblo, vamos a hablar de esta idea en donde seguramente lo habrán escuchado, no sabíamos que éramos felices, pero realmente lo éramos, o no sabíamos que éramos millonarios y realmente lo éramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento específico, cuando tú eras niño, tú estabas preocupado por jugar, estabas preocupado por ir al río, estabas preocupado por hacer pasteles de lodo. Y cuando observas ese momento a la distancia, te vas a dar cuenta que ya no existe. Te vas a dar cuenta que las personas que hicieron ese momento posible, las personas que hicieron que ese momento fuera importante, pues de pronto ya no están contigo. O de repente la casa de tu niñez ya no existe. Y aquí va a pasar algo bien curioso que nos pasa a muchas personas. Iba a decir a todas, pero me ha tocado conocer personas que no relacionan esto como algo importante. Pero sí tengo contacto con muchas personas que recuerdan una canción ligada a ese momento específico en donde se sintieron plenos, en donde se sintieron felices. Y esta conexión que tiene que ver con la música es una conexión que me ha tocado comprobar, que no se diluye a través del tiempo, sino al contrario, va construyéndose más fuerte, va construyéndose más poderosa, porque mientras más años pasan, más nostalgia y más anhelo y más cariño le vas teniendo a esos momentos que ya no existen, que solo viven en tu mente. Y momentos pueden ser de todo tipo. Son de estas cosas que cuando se las platicas a alguien más, estas anécdotas, la persona que les está escuchando de pronto puede pensar, es que no tiene sentido lo que tú me dices, ¿por qué es tan importante para ti? Es que esto solo es importante para las personas que lo vivimos. En ese sentido, cuando mi esposa me platica historias de su niñez, cuando mi esposa me platica historias del pueblo donde creció, donde nació, yo veo cómo se le iluminan sus ojos. Cuando vemos fotografías viejas de las abuelitas, cuando vemos cómo estaba la calle sin aplanar, cuando ves videos borrosos de las fiestas de 3 años, donde había piñatas y pasteles que todavía no venían de una pastelería con nombre. Estas cosas solo son importantes para quien las recuerda. Y aquí me voy a regresar al tema que les estaba platicando. Un sistema car audio como una inversión. Estos recuerdos tienen la capacidad de transformar la forma en la que tú observas el mundo, tienen la capacidad de ponerle un freno a tu vida y ayudarte a tomar decisiones enfocadas en un mejor bienestar tanto personal como familiar y te sirven como una brújula para encontrar tu rumbo. Esto no solo se los platico de experiencia personal, sino porque es un tema que hablando con los clientes, con los dueños de vehículos que nos visitan diariamente,
pues es un tema recurrente. En ese sentido, podríamos decir que generar un sistema car audio, que a final de cuentas es un lujo, en un vehículo que tiene un precio como los vehículos que les mostramos en este canal, también es un lujo, no tiene ninguna otra justificación financiera, porque no es una inversión que te vaya a retornar en temas de dinero, pero sí es una inversión que te va a retornar en temas de calidad de vida. Va a impactar profundamente la forma en la que tú entiendes el mundo y generalmente te hace tomar decisiones correctas basándote en lo que realmente te importa a ti. En ese sentido, el dinero es secundario. Y no quiero decir que no se ocupe dinero para hacer todo esto que les muestro, se ocupa bastante, pero cuando llegas a este entendimiento, el dinero lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no es un problema, porque puedes hacer otra cosa con el dinero que tienes, o bien puedes aferrarte, puedes ponértelo como una meta y conseguir el dinero y hacer lo que quieres hacer. Pero si lo tienes, es un tema de lo quiero gastar de esta forma o no lo quiero gastar de esta forma. Hay gente que dice, yo no voy a gastar esa cantidad de dinero en hacer un sistema de audio que solamente haga ruido arriba del coche. Y esto tiene que ver con cómo entiendes todo esto que les platico. La nostalgia, la música, la familia, el trabajo, el éxito, el esfuerzo, la disciplina. Porque cuando tú empiezas a cuadrar y a ligar todas estas variables de tu vida, tener un sistema de audio de una categoría superior como este que estoy a punto de mostrarles en esta camioneta, se convierte en una energía creadora, una energía que comienza a dirigirte hacia tu próxima meta de una forma más rápida, una energía que te impulsa, que te empuja hacia ese próximo negocio y además te empodera y te hace sentir como si fueras indestructible. Este poder que se otorga a través de este tipo de proyectos solamente lo entendemos aquellas personas que ya lo hemos ejecutado. Y esta es una de las razones por las que de pronto uno se vuelve, no voy a decir adicto, pero sí en cierto modo, a la excelencia, a consumir las cosas bien hechas, a valorar el trabajo artesanal, a cuidar los detalles, aunque cuesten un poco más. Contrario a lo que les platicaba que yo hacía cuando era más joven, donde siempre me iba por el precio más bajo, actualmente hay muchas cosas que entender acerca de comprar o adquirir un producto o servicio que son más importantes que lo que vaya a costar. Como les decía al inicio del video, esto es un proyecto ejecutado desde la perspectiva de cuando el presupuesto no es un problema y estos son los resultados que se pueden generar. Hablamos de una trocona de entrada, estamos hablando de una Bronco Raptor nuevecita, preciosa la camioneta. Y esta camioneta representa distintos retos. Por una parte, no tiene espacios para meterle nada. Y esto tiene que ver con cómo fue diseñada. Es una camioneta que está hecha para que el techo se le quite, es una camioneta que está hecha para que las puertas puedan removerse, es una camioneta que está hecha para poderse asolear y para que le pueda llover en los interiores y para que tú puedas salir hacia la aventura sin preocuparte porque la camioneta se la está comiendo el sol. Esto hizo que los diseñadores de interiores, los diseñadores del habitáculo de este vehículo, de esta troca, le dieran poca prioridad a las ubicaciones del sistema de audio. Eso se entiende. De tal forma que en la parte del tablero solamente tiene espacio para agregarle tweeters o midlers. En la parte de abajo, a la altura de tus tobillos, solamente hicieron unos pequeños espacios para agregarle los woofers o los midbass. Y en la diadema trasera de fábrica tiene unos pequeños espacios como en los Jeeps para poderle agregar unas bocinas pequeñas que tengan ahí como un sonidillo de acompañamiento en la parte de atrás. Cabe mencionar que el sistema Bang & Olufsen firmado de serie para esta troca es uno de los peores sistemas de audio que he tenido la oportunidad de escuchar. En general, los fabricantes creo que hacen un muy buen papel al momento de hacer un sistema de audio que sea compatible con los gustos de la mayoría de la gente, pero aquí el reto estaba bastante complicado y definitivamente no iban a diseñar un sistema completamente nuevo para cumplir con los problemas de espacio y ubicaciones de una camioneta como esta. Lo que hicieron pues fue utilizar altavoces, componentes, procesamiento del sistema Bang & Olufsen que ya se vende en otras plataformas de Ford y adecuarlo o adaptarlo a esta plataforma de la Bronco Raptor. El resultado no es muy bueno y los dueños que tengan vehículos de este estilo firmados por Bang & Olufsen pues van a entender a qué me refiero. En el mejor de los casos es difícil de escuchar y es desesperante. No dan ganas ni de subirle. Razón por la cual esta camioneta nos visita. Lo que nosotros hicimos fue partir de la idea
de mantener la funcionalidad y mantener las ubicaciones originales de la camioneta para que el uso que el dueño le da a un vehículo capricho, un vehículo juguete como este, no se vea modificado. Utilizamos el radio de fábrica, al cual le sacamos una señal de fibra óptica a través de unas nuevas interfaces que instalamos. Agregamos amplificadores de última generación ARC Audio, un Blackbeard de 8 canales con DSP integrado y la capacidad de controlar con 4 canales extras un DSP de modo maestro esclavo. Es decir, este amplificador me puede controlar segundos, terceros, cuartos amplificadores que no tengan DSP o que no cuenten con DSP desde el cerebro principal del primer amplificador. Esto nos permite complementar con un segundo amplificador, también ARC Audio de la serie X2, pero de 1200 watts RMS, exclusivamente diseñado en esta configuración para poder alimentar un par de subwoofers AudioFrog de 12 pulgadas y 1200 watts RMS por pieza en potencial de manejo de potencia. Fíjense que la caja acústica de este proyecto fue algo interesante porque elegimos estos subwoofers ya que son uno de los subwoofers más poderosos que existen en el mercado global actualmente, uno de los subwoofers más finos, uno de los subwoofers más competentes en ese rango de potencia, pero que al mismo tiempo fueron diseñados para operar en cajas acústicas pequeñas. Observen el tamaño de este cajón. Obviamente se ve grande porque son subwoofers de diámetro gigantesco, son 12 pulgadas cada uno, y visualmente controlan toda la parte de la cajuela. O sea, son muy notorios, son muy visibles. Pero observen la profundidad de montaje del cajón. No les voy a decir que esto es un montaje ultra plano, pero para el tamaño de subwoofers, para la cantidad de presión que generan, para la potencia que estamos utilizando, esto es un cajón muy pequeño. En la parte de los altavoces, lo que hicimos fue alterar la configuración de fábrica en donde trae esta camioneta un par de medios rangos a los que les llaman midlers en el tablero, y es una de las razones por las que la camioneta suena tan horrible, porque estas camionetas no traen tweeters físicos. Es decir, lo que hace el fabricante Van Olufsen en este caso es que a ese midler que no tiene un tweeter específico le quieren sacar agudo a una bocina que no está diseñada para darlo a través de una super ecualización o un procesamiento muy marcado desde el radio de fábrica. Y esta es una de las razones por las que suena tan mal este sistema de audio. Porque suena distorsionado desde un volumen medio, desde un volumen bajo, suena estresado. Y esto es porque no tiene unos tweeters que desahoguen el comportamiento del medio rango, el cual obligan a operar en un rango de frecuencia donde no se siente cómodo. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, teníamos dos caminos. Por una parte, pudimos haber montado tweeters en el tablero, pudimos haber montado medios bajos en la parte de los kick panels, en la parte baja, donde van los tobillos del conductor y del copiloto, y ya hubiéramos acabado con un sistema 2 vías. Sin embargo, les platicaba que este es uno de esos proyectos donde el presupuesto, pues no les voy a decir que es ilimitado, pero realmente no era un problema. Entonces nos metimos o decidimos meternos en camisa de 11 varas al momento de hacer una especie de 3 vías, pero teniendo el tweeter y el medio rango en una bocina coaxial integrados en la misma ubicación del tablero, disparando directamente debajo del vidrio frontal, complementándolo con un woofer encargado de reproducir las frecuencias graves y al mismo tiempo el medio rango y el tweeter integrados dentro de la coaxial con la responsabilidad de reproducir todas las frecuencias medias, las voces y los agudos de una manera detallada, sonando de una forma en la que el sistema de fábrica Van Olufsen ni de chiste hubiera podido lograr. Hicimos varios detalles en impresión 3D para esta camioneta, aprovechando que pues, tenemos toda la infraestructura para poder hacerlo y que pues, el presupuesto realmente no era un problema, pensando que en algún momento dado pues precisamente el techo se va a remover y esta camioneta pues, se va a mojar, la van a traer en la playa o la van a meter al río o la van a dar la vuelta y les va a llover o ve tú a saber qué vayan a hacer con ella, pero estamos preparados para eso. Por esa razón no utilizamos componentes o bases o montajes que tuvieran que ver con la madera directamente, sino todos estos componentes que sabemos que se van a mojar considerablemente, pues iban en plástico. Diseñamos bases de montaje personalizadas en plástico impreso 3D para poder dar la altura necesaria para las bocinas frontales y rediseñamos las rejillas también para que la altura no golpeara la rejilla al nuevo tweeter con la nueva posición, porque estamos montando unas bocinas AudioFrog GS42 de un tamaño considerablemente más grande de lo que venían los midlers, que imagínense, venían en 2,5 pulgadas y nosotros los mandamos a 4 pulgadas. Entonces la diferencia en tamaño se fue casi al doble. La profundidad de montaje se fue casi al doble también. Por esa razón tuvimos que rediseñar toda esta pieza en el tablero.
Y lo hicimos de esta forma para no tener que romper las piezas originales de la camioneta. Estas piezas se le entregaron en la mano al dueño, de tal manera que simplemente diseñamos nuevas piezas y estas piezas son las que quedaron instaladas ahí. El controlador del epicentro, por ejemplo, es otro detallito interesante que le hicimos también en plástico impreso 3D en una ubicación muy mona que parece completamente integrado al tablero. Y en la parte trasera rediseñamos absolutamente toda la diadema de la camioneta, la que va en la parte de atrás, para poder integrar altavoces no pequeños, sino de 6 pulgadas y media en la misma serie Audiofrog GS62, 6 pulgadas y media ahora, más grandes que los que montamos enfrente, de tal forma que pudimos darles un volumen de cajón más adecuado, pero eso requirió que rediseñáramos absolutamente toda la diadema trasera. Esto nos garantiza un nuevo nivel de volumen en la parte trasera y esto nos garantiza un nuevo nivel de limpieza y esto nos garantiza un nuevo nivel de cuerpo, de impacto, de coherencia en la reproducción musical, porque hacemos que estas cajas acústicas le ayuden a generar ese impacto bonito de medio bajo que hace que nos enamoremos de un sistema de audio bien puesto. Obviamente cableado de cobre, la instalación en términos de orden es de lo más limpio que podemos hacer sin llegar a exagerarte. Si bien también tenemos proyectos mucho más elaborados que esto que les muestro en este momento, este es un excelente exponente en términos de cuidado, atención al detalle, orden, limpieza en cuanto a la instalación. Y todo esto que les platico que hacemos sirve como cimiento para poder generar esta parte que realmente es la que nos importa, que es el cómo suena. ¿Y cómo suena? Pues esto es un sistema brutal, con un volumen infinitamente superior al volumen que podría generar el sistema de fábrica, manteniendo la integridad de la camioneta sin romper paneles, sin lastimarla, cuidando la funcionalidad en base al uso que el cliente nos dijo que le daba la camioneta, cuidando los espacios en cajuela, el tamaño del cajón para que él pudiera cargar su hielera y sus maletas, cuidando la calidad de los materiales, la impresión 3D, corte láser, el acrílico injertado en el cajón, los materiales del cajón completamente sobrios pero lujosos al mismo tiempo, detalles en alcántara, detalles en corte láser en acrílico rojo brillante, detalles en un vinil punteado muy lindo, que la verdad es que soy fan de este material porque no lo detectas hasta que estás cerca. Ya cuando pasas tu dedo por el cajón y tocas la textura del material, te das cuenta que esto es algo especial, te das cuenta que esto es algo fabricado o planteado desde estándares de cuidado superiores. Y esta es una de las cosas que, independientemente del dinero, que creo que a todos nos gusta el dinero, a mí me llenan profundamente. La satisfacción de ejecutar un proyecto en este nivel de objetivos y tener la oportunidad de explicarlo al dueño cuando venga a recogerlo es una de las cosas que a mí más me gustan, es una de las cosas que a mí más me apasionan de lo que hago. Porque veo su rostro cómo se ilumina al empezar a descubrir todos estos detalles que a través de un video como este largo tal vez puedo empezar a explicarles y tal vez puedan empezar a entenderme, pero que de otra forma nadie se daría cuenta del trabajo que realmente y el cariño que realmente le dedicamos a cada uno de nuestros carritos. Y yo sé que este video no es tradicional en base a lo que normalmente les platico, pero de vez en cuando me gusta desviarme un poquito para abrir la conversación hacia lugares donde a veces uno no se hubiera imaginado que había algo, ¿no? Porque así es como yo llegué a todas estas nociones, todas estas ideas que les platico. Primero lo escuché de alguien más, tuve la oportunidad de entender cómo piensa alguien más, tuve la oportunidad de aprender en cuanto a la forma de ver el mundo de alguien más y a partir de ahí pues yo comencé a hacer una construcción de mi propio mundo. Y es este mundo el que nos enorgullece poder compartir con todos ustedes desde un país donde nadie debería esperar nada, como México. El hecho de que estemos construyendo este tipo de cosas aquí, la verdad es que es como jugar tu videojuego en modo leyenda. Para todas las personas que gusten hacer algún proyecto con nosotros, por favor, agenden una cita virtual vía WhatsApp. Acuérdense que la cita virtual tiene un costo de 2,000 pesos, mismos que se abonan como descuento a cualquier consumo o servicio que ustedes tengan dentro del taller. Poco de paciencia porque tenemos cientos de mensajes diariamente, pero en breve estaremos con ustedes. Acuérdense también para todos los entusiastas que quieran profundizar un poco más en estos temas en cuanto a cómo se hacen las cosas bien desde mi perspectiva y desde la perspectiva que no solamente es conectar bocinas, no solamente es conectar amplificadores, sino es un mundo, todo esto es un mundo, porque estás hablando de los anhelos de la gente, estás hablando
de sus versiones de éxito, estás hablando de la forma en la que interactúan con la sociedad, estás hablando de la forma en la que interactúan con su familia. Son temas mucho más amplios y profundos que con mucho gusto platicamos y discutimos en nuestros entrenamientos. Vamos a abrir un entrenamiento grande que, para mi sorpresa, no lo he anunciado mucho, ya tenemos 22 gentes registradas, parece que se va a llenar rápido, lo vamos a limitar a 50 o 60 participantes. Está planeado para hacerse en octubre del 2026, dependiendo cuando vean ustedes este video. Ahorita estamos a muchos meses de distancia para que esto suceda, pero ya tenemos muchos lugares reservados. Entonces tenemos asistentes internacionales, viene gente de todo el mundo, mucha gente de Sudamérica, viene gente de Estados Unidos, tenemos algunas personas también de España confirmadas. No se queden fuera, la comunidad que hemos generado a través de los años creo que es una de las más bonitas dentro del CAR Audio a nivel global, y creo que tiene que ver también con que nos enorgullecemos de pensar de manera diferente a lo que los demás talleres o los demás negocios están haciendo. No digo que esto sea mejor, digo que hay clientes para todo y nuestra visión sé que no cae bien en todos los lugares, pero en donde cae bien, vaya que hace que los clientes hagan clic con nosotros y vaya que hace que los clientes confíen en nosotros para generar monstruos de proyectos como este que les presento el día de hoy. Sin más por el momento, pidan informes vía WhatsApp, yo me despido y nos vemos en la próxima. Bienvenidos todos ustedes sean a la cueva.